pantalla. Sí, profesor, sí. Bien. Tipo de memoria. Tipos de memoria. Claro. A ver, quiero mover la pizarra. Estos días, si ustedes manejan una computadora con Windows, habrán notado de que casi todos los días hay parches de seguridad o algún sistema que se va actualizando. Y bueno, eso es un poquito problemático cuando tienes una serie de dispositivos instalados en el equipo. No sé por qué algunos no cargan sus controladores. Bien, entonces, anteriormente en el mundo, en el argot de la computación, ya, se hablaba bastante del PAD, ¿no? Acá vamos a poner el PAD, así. El proceso automatizado de datos, ¿cierto? Proceso automatizado de datos. En donde se definía pues un orden. Sabemos de que en el mundo de la tecnología disponemos de dispositivos físicos que le llamamos hardware, ¿no? Algo sólido. Y dentro del hardware existían distintos tipos de hardware, ¿sí? Y todos coincidimos de que, tal como vimos ayer, la unidad central de procesamiento, que es el CPU, viene a ser como el cerebro, ¿no? El cerebro, el dispositivo electrónico, ya saben que es muy pequeñito, funciona y se ha grabado los transistores en él en distancias de nanómetros, ¿verdad? Está ocupando pues el lugar principal, pero no es el único dispositivo necesario. Es importante, pero no es todo. Vamos a necesitar, además nosotros, vamos, desde el punto de vista del hardware, vamos a necesitar hardware que nos permitan ingresar datos, ¿no? Ingresar datos hacia la unidad de procesamiento, hacia el CPU, ¿ya? Entonces acá tenemos hardware de entrada. Entre los más clásicos, hardware de entrada, o sea que nos permiten ingresar datos a la computadora, a un programa, a un aplicativo. Clásicamente todos sabemos que son el teclado. ¿Qué más? ¿Qué otro hardware conocen que nos permite ingresar datos a la computadora? Ya dije uno, el teclado. El mouse. Correcto, el mouse. Mouse. Excelente, el mouse. Eso. ¿Algo más? ¿Eso es Es un todo? periférico, ¿no, profesor? Esos son los periféricos o hardware de entrada. El escáner, escribe el compañero ahí. Correcto, el escáner. Los que no conozcan qué es un Bueno, para escáner, tener. una impresora no tanto. ¿Qué les parece? Un micrófono. ¿Estaría bien un micrófono? Sí, ¿Sí? sí, profe. Un micrófono. Sí. Entonces, todos esos dispositivos y más todavía que estamos hablando nos permiten ingresar datos que pueden ser a modo de dígitos, a modo de audio por el sonido de la voz, a modo de digitalización de imágenes por el escáner, o a modo de datos de sensores, si alguna vez vamos a trabajar con sensores, ¿no? Hay sensores de temperatura, hay sensores de movimiento, de presión, de todo tipo. No sé si ustedes en cuarto, en quinto semestre vamos a llevar lo que son proyectos con Arduino, ¿no? Programación con microcontroladores. Pero bueno, entonces esos datos ingresan ¿a dónde? Al CPU, ¿correcto? Se procesan y para procesarlo, luego se tiene que mostrar. Vamos a dibujar, ahí está la inteligencia artificial. Y para mostrar vamos a tener hardware de salida. No olviden, estos son hardware de entrada, los que hemos nombrado. Y los de salida nos permiten visualizar lo que ya el procesador o la computadora pues ha procesado, ¿no? Eh,
¿Qué hardware de salida? El clásico hardware de salida es la pantalla o monitor que se conocía antes, pero no es el único. ¿Cuáles otros dispositivos o periféricos o hardware ustedes considerarían que es de salida? Se puede considerar de salida. Los parlantes, correcto. Hay distintas tecnologías, ¿verdad? Ya no solamente vienen con jacks, ahora también hay algunos que vienen con puertos USB. ¿Qué otro hardware ustedes identificarían como salida? La impresora, pone Tony, correcto, la impresora, ¿no? Los hermanos mayores de la impresora como son los plotters, esas enormes impresoras gigantonas donde se hacen las gigantografías, por ejemplo, ¿correcto? ¿Qué otro hardware se ha considerado de salida? Bueno, hay más, ¿no? Gracias a la masificación de los smartphones o los celulares inteligentes, o lo que tienes en la mano ahorita, vamos a ver dispositivos o hardware que al mismo tiempo son de entrada y son de salida, como son las pantallas táctiles, ¿sí? Las pantallas táctiles se pueden considerar hardware de entrada y de salida. Este es el proceso más simple, incluso el que todavía se sigue enseñando en las aulas, sobre todo a nivel escolar, ¿no? Porque es fácil de entenderlo en realidad, ¿no? Mira, el proceso automatizado de datos. Necesito ingresar algo, para ingresar algo se necesita hardware que me permita ingresarlo. Necesito procesarlo y luego vamos a mostrarlo. Muy bien. Pero eso crece un poquito más en su complejidad. ¿Por qué? Porque lo que se procesa o lo que ingresa necesita ser almacenado, ¿sí? Necesita ser almacenado. Ese tipo de almacenamiento, ¿no? Lo podemos encontrar en las unidades de almacenamiento que vamos a ver ahorita. Pero acá vamos a poner aquí otro rectangulito, ¿no? Que también se puede considerar otro tipo de hardware. En este proceso, estimados, de ingreso de datos, en este proceso de almacenamiento de datos, en este proceso de salida de datos, hay un dispositivo, hay un tipo de dispositivo que interviene con el procesador. Profe, ¿y por qué? Porque miren, el procesador, como definíamos ayer, trabaja a una muy alta velocidad, ¿sí? Decíamos que la unidad de medida del procesador es en gigahercios, gigahertz, como se diría, ¿no? Que van desde 1, 2, 3, 4, 5. Incluso ayer viendo un foro, he visto que los futuros procesadores Intel de la siguiente generación que van a llegar ya están bordeando los 6 GHz. Vamos a ver, ¿no? Escandalosa esa velocidad. Vamos, el calor también que va a producir. Pero bueno, y están haciendo eso rápido. Y un giga, recuerden ustedes, estudios generales, es un 1 con cuántos ceros. A ver, mega, a ver, kilo era un 1 con 3 ceros, ¿verdad? Mega era un 1 con 6 ceros, o sea, un millón. ¿Sí? ¿O me equivoco? Corríjame. ¿Y giga qué será? Sí, profe, así era, creo. ¿Y giga? ¿Cuántos ceros tiene un giga? Pues cuando hablamos del prefijo kilo es 1000. Creo que a todos nos suena eso, kilómetro, kilogramo, ¿verdad? Cuando hablamos de mega es un millón. Muy bien. Megabyte, por ejemplo. Y giga es 1000 millones, ¿verdad? Entonces, imagínense 1000 millones de ciclos por segundo. Caray, es bastante, ¿cierto? Entonces, el procesador es muy rápido, pero los otros periféricos no funcionan a esa rapidez, ¿no? Por ejemplo, el disco, voy a adelantar un poquito el almacenamiento. Uno de los hardware de almacenamiento, por ejemplo, son los clásicos, ¿no? HDD, el Hard Disk Drive, el famoso disco duro sólido, ¿no?
el que en su interior tiene platos giratorios, o sea, es mecánico, ¿no? Es confiable porque ahí la información no se degrada, lo que sí hay que tener cuidado que no se golpee, ¿no? Incluso los equipos o las computadoras más baratitas van a venir pues con ese tipo de hardware, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes fueran pues el procesador, ¿no? Y le manda una petición a un disco duro, ¿no? Oye, el usuario quiere mostrar una fotografía, ¿no? A la velocidad a la cual te va a responder el disco duro, en tiempo humano, tendrías que esperar más de un mes a que llegue la respuesta. Así más o menos el tiempo humano, o sea, que nosotros trabajamos en días, meses, ¿no? Si usted es el procesador y le solicita una información al disco duro, el disco duro con su velocidad que tiene, se tardaría como más de un mes, más de 30 días en responderte. Lento, ¿cierto? O sea, entonces debe haber un dispositivo electrónico que interactúe como mediador entre lo que solicita el procesador, porque el procesador trabaja a una velocidad. Incluso dentro del mismo procesador existe este tipo de dispositivos, ¿no? Y ese dispositivo se conoce como memoria, la memoria. La ¿Ya? memoria RAM, no, por el nombre. Ese es un tipo, pero estamos hablando genéricamente de memoria. ¿Ya? Hay varios tipos de memoria, pero háganse esa idea. En el pad, en el procesamiento de los datos, las memorias interactúan como intermediarios entre el hardware y el procesador, porque a veces el hardware o periférico va a una velocidad mucho más lenta que el mismo procesador, y ahí he hecho el ejemplo de en tiempo humano cómo sería la conversación entre un CPU y un disco duro, ¿no? Cuando el CPU está pidiendo algo, el disco duro demora más de un mes en responderle. Entonces necesitas un intermediario que no necesariamente, perdón, va a ir a la misma velocidad que el CPU, pero que le garantice agilidad, velocidad. Ese dispositivo es la memoria, ¿ok? No olviden eso. Ese dispositivo es la memoria. En una computadora, dice ahí, puede usarse distintos tipos de chips de memoria. Punto a favor. Hay muchos tipos de memoria. Cada hardware en realidad también dispone de su propia memoria interna. ¿Ya? Por ejemplo, hay dispositivos o hardware periféricos como los discos duros que vienen con sus módulos de memoria para que el trámite de los datos sea más rápido, ¿no? Todos los chips de memoria, nos dice ahí, almacenan los datos en bytes. Un byte es un bloque de 8 bits almacenados como un 0 y un 1 en un chip de memoria. A ver, vamos a refrescar la mente acá, ¿no? Si bien es cierto en el mundo de la electrónica funciona todo con pulsos eléctricos, ¿sí? Porque no es que abres un disco duro y vas a ver ahí un montón de ceros y unos, mentira. ¿Sí? Todo esto se sistematiza y se simboliza en un sistema y se utiliza el sistema binario, ¿sí? ¿Pero qué es esto de sistemas? Hay un poquito de cultura general. En el mundo de los números existen varios sistemas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el sistema decimal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el sistema decimal nosotros disponemos de 10 dígitos que van desde el 0, el 1, el 2, hasta el 9. Pero no es el único sistema, por ejemplo. En la cultura persa, los persas trabajaban en el sistema hexadecimal, donde no hay 10 dígitos. Allí hay 15, 16 dígitos, ¿no? Es más, y se sigue utilizando hasta ahora. En informática se utiliza el hexadecimal también. Igual que el octal, que funciona con 8 dígitos. Bueno, lo cierto es que en el mundo de la electrónica se utiliza, simboliza todo con el sistema binario, donde solamente hay dos dígitos, o el 0 o el 1, ¿ya? O el 0 o el 1.
Y en un pulso eléctrico, el cero puede representar o puede simbolizar un equipo apagado, y el uno, un equipo encendido. Les voy a pasar el enlace a un video. Voy a pasar, no olviden, lo ven después, no necesariamente tiene que ser ahorita. ¿Ya? No es, en este caso no es de un youtuber, ¿ya? Es una grabación de un programa público argentino de hace varios años. Ya no me acuerdo, ya tenían como 20 años. Y allá tenía su programa un matemático llamado Adrián Paenza, que explica muy claramente y con ejemplos cómo es que se puede llevar el sistema binario al mundo de la electrónica y de la electrónica en la computación. Ahí lo van a ver. Les recomiendo que lo vean, ¿ya? No ahorita, ojo, no ahorita. Ahí en el chat les estoy compartiendo el enlace. Lo ven un momento que disponen de tiempo, por favor. Listo. Entonces, el sistema binario, ¿no?, se utiliza en el mundo de la electrónica, en tal punto que un pulso eléctrico es un bit. Sí, así se escribe, miren. Un pulso eléctrico es un bit, que puede ser, no se olviden, o un 0 o un 1. O está apagado o está encendido. ¿Ya? No, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Un bit puede ser o apagado, 0, off, o encendido, 1, on. En el mundo de la lógica, esto puede ser apagado, falso, encendido, verdadero. Y acá vienen pues las tablas de verdad que alguna vez de repente han visto en el colegio. Verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, y eso se aplica en las compuertas lógicas que nos ayudan a generar transistores, que se nos ayudan a crear bloques de transistores, que eso van dentro de los encapsulados, que van dentro del procesador. Fíjense cómo va teniendo sentido. Ahora, un bit es considerado muy pequeño. Entonces, hay tanta información que procesar y como los informáticos pues tienden a complicarse la vida, han dicho, no, mejor saben qué vamos a hacer. Vamos a crear una unidad propia de almacenamiento que le vamos a llamar byte. Y esto va a agrupar 8 bits. ¿Sí? O sea, 8 unos, 8 ceros, una combinación de estos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de almacenamiento, hablamos de byte, ¿no? Gigabyte, kilobyte, megabyte, por favor. ¿Ya? Entonces, dentro de estas memorias, ahora sí regresamos a las memorias, dentro de estas memorias, ¿ya?, se almacena pues la información. Caramba, ¿por qué se mueve esto? Se almacena la información en modo de bits, ¿ya? Solo que para no perder esta información, electrónicamente se hace un barrido electrónico cada cierto tiempo. Es ahí que las memorias también funcionan a una velocidad, ¿sí?, a una frecuencia, ¿correcto? Ya llegaremos a las frecuencias, pero tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, existen tipos de memoria. Una de las memorias más antiguas que se conoce era la memoria ROM, la memoria de solo lectura. El ROM es un acrónimo en inglés, pero castellanizándolo sería memoria de solo lectura. Es un tipo de memoria en el cual no se puede ingresar datos. Ya vienen con datos ingresados y así con eso se trabaja. ¿Ok? Eh, Profe, ¿y qué dispositivos ahora tienen memoria ROM? Pues muchos dispositivos tienen memoria ROM. Por ejemplo, si ustedes se compran, no sé, vas a la tienda, te compras un Access Point o un enrutador porque quieres llevar la señal inalámbricamente de tu casa de tu sala hacia tu cocina, ¿no? De seguro que ese dispositivo, ese hardware, tiene inmerso, embebido una memoria ROM donde se ha grabado un sistema operativo para que funcione. Tu celular también debe tenerlo. En realidad, casi todos los dispositivos electrónicos de cierta manera disponen de una memoria ROM.
Una memoria que de fábrica ya viene así y no se lo puede cambiar. ¿Ya? La que más se utiliza en el mundo de la computación es esta, la memoria RAM, ¿no? La memoria de acceso aleatorio. RAM es Random Access Memory, es en inglés. Castellanizando el acrónimo sería memoria de acceso aleatorio. Y es el tipo de memoria que más se utiliza y es la referencia en los equipos de cómputo. Ayer definíamos, por ejemplo, los módulos de memoria, ¿verdad? Los bancos de memoria en la placa madre. Acá, esta placa madre chiquita tiene 2. Esta placa madre de ATX tiene 4. Esta placa madre tiene, es Extender ATX, tenía 8 ranuras donde podíamos ingresar la memoria. Pues esa es la memoria RAM. ¿Cuál es su función principal de la memoria RAM? Es interactuar como intermediario entre el procesador y todos los demás dispositivos. ¿Sí? No olviden, entre el procesador y todos los demás dispositivos. Ya saben por qué, porque el procesador va a una velocidad que los otros dispositivos o periféricos no alcanzan. ¿Ya? Entonces, si nosotros abrimos un programa, por ejemplo, voy a abrir mi programa, voy a hacer un documento, mi Word. Entonces, al momento de ejecutar el programa, de repente mi programa yo lo he instalado, mi Office, en mi disco duro. Entonces, yo no puedo estar constantemente del procesador leyendo información del disco duro, ¿no? Para ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque esa vez es lento. Entonces, todos los aplicativos necesarios para que Word funcione, ojo, todos los aplicativos necesarios para que Word funcione se van a cargar donde aquí en la memoria RAM. ¿Ya? Profe, usted dirá, pues, profe, pero yo cuando utilizo mi Word, yo guardo mis archivos en mi disco duro. Claro, una cosa es guardar los archivos en tu unidad de almacenamiento y otra cosa es cargar los archivos necesarios para que un programa funcione. Es otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí interactúa la memoria RAM. La RAM garantiza de que bajo ciertos estándares de velocidad, el procesador pues no se vea, no se aburra, tenga lo necesario, ¿sí? Pero otra cosa más que no lo veo acá, ¿ya? Qué manía de molestar tan temprano de algunos alumnos. Un momento. Internamente, señores, internamente, los procesadores también tienen memoria. Fíjense, ¿ah? O sea, ni siquiera es suficiente la RAM. Internamente, los CPU, los procesadores, disponen de memoria, ¿no? A ese tipo de memoria especial dentro del CPU es especial, ¿ah? Se le conoce como memoria caché. Así se escribe, ¿ah? Vamos a escribir acá. Esa memoria es la memoria caché. Incluso hay tipos de memoria caché, ¿sí? Que se conocen en el estándar electrónico como memoria caché L1, L2, L3, yendo desde los más rápidos hasta los más lentos. Bueno, relativamente lentos. Gráficamente, ¿cómo sería el funcionamiento de la memoria caché? Acá les voy a compartir una imagen en donde ustedes van a notar que parece como que estaría fuera, ¿no? Pero en realidad están dentro, ¿ya? Miren, así más o menos fuera el ciclo, ¿eh? El procesador, la información que necesita cargar para que funcione muy rápidamente, los carga en la memoria caché, yendo desde L1, L2 y hay L3 también. Eh, Estas memorias caché vienen de tamaños no tan grandes como una memoria RAM común y corriente, ¿ah? Algunos vienen con kilobits.
memoria caché de 32 kilobits, ¿no? Últimamente, los nuevos procesadores de este Ryzen y también la nueva generación de Intel que van a salir van a ampliar el tamaño de esta memoria caché. ¿Por qué no la hacen más grande? Por el costo, ¿no? Esta memoria caché, su litografía es casi igual que la del procesador, ¿no? Ya saben que hay una escasez de chips, fabricarlos cuesta, ¿no? Entonces, fíjense, entre el procesador y la RAM también hay un intermediario, que es la memoria caché. ¿Y por qué es necesario, profe, la memoria caché? Un clásico ejemplo que siempre a veces hacemos nosotros los profes de informática es esto, ¿no? Cuando nos piden sumar unas cantidades, imagínense, 22 más 58 más 15 más 40, ¿no? Entonces nosotros sumamos, fíjense, podemos sumar facilito. 8 más 2, 10, más 5 es 15, llevo una. 2 más 5 es 7, más uno es 8, más 4 es 12, ¿no? 12 más uno que he llevado 13, 135. Y luego se vuelve a hacer la misma operación, 22, 58, 15, 40, pero le agrega más números, 18, 75, 28, ¿no? Entonces, voy a volver a sumar, pues pierdo tiempo, ¿verdad? Pero ya recordamos de que esta suma ya se efectúa en algún lado. Esta operación que es necesaria para continuar futuras operaciones se guardan en la memoria caché. ¿Para qué? Para que lo haga más rápido. Si no, imagínense hacer lo mismo una y otra vez. ¿Correcto? Entonces hay información repetitiva, pero necesaria para que funcione una computadora. Y eso se guarda en la memoria caché. Hay información repetitiva y necesaria para que funcione un programa. Word, Excel, tu programa para hacer tu software de virtualización, etcétera, etcétera. Eso se va a guardar dentro de la memoria RAM. ¿Ok? Comprendamos este proceso, por favor. Yo les decía que todo periférico también consta de una memoria, ¿sí? Quizás no al nivel de que vamos a encontrar dentro de un procesador por el costo. Estos son dispositivos electrónicos, señoritas, señores, que tienen un costo elevado. Estos van elevando el costo y por último, también encarecen el producto final. Por más bueno que sea, si es demasiado caro para la labor que vamos a hacer, pues no va a ser comercialmente rentable sacarlo al mercado y ese producto no se vendería, porque al final, no olviden, al final del día las empresas buscan ganar, no quieren perder, obviamente es una empresa, buscan ganar. Muy bien, hasta ahí alguna consulta respecto a la memoria RAM, les escucho. Perdón, memoria, no memoria RAM, memoria. Pregunten, no tengan miedo, supongo que están leyendo, ¿no? Julio, ¿tan despierto? Marlon, Tony, Sandro, José, Abraham, Claudio, ¿están despiertos? Ajá, ajá. Y a les que están durmiendo. Así como hemos definido la ROM, ¿no? La memoria de solo lectura, existen distintos tipos de memoria ROM. Y acá los define. Hay que tenerlos como referencia. Esto lo vamos a ver más que todo en los semestres donde vamos a desarrollar programación con microcontroladores. ¿Ya? Los módulos Arduino vienen con su memoria ROM, etcétera, etcétera. Ahí están los distintos tipos de memoria ROM, ¿no? Caray, ¿por qué se mueve esto? Ahí está. Tenemos el ROM clásico, el FROM, el EPROM y el EEPROM. Todas estas abreviaciones son acrónimos, no olviden, ¿ya? Son abreviaciones que les invito a googlear por ahí qué significa, ¿ya? Eh, no olviden que es un acrónimo en inglés, ¿ok? Es un acrónimo en inglés, ¿ya? El,
el PROM significaría, castellanizándolos como memoria de solo lectura programable, ¿ya? Programable. Y, profe, ¿qué forma tienen estas memorias RAM? Así como están viendo acá, miren, ve. Así tienen. Dependiendo del fabricante, va a tener pues más patitas, menos patitas, un encapsulado, un color, etcétera, etcétera. ¿Ya? A veces uno cree que estas patitas o este mundillo de la electrónica es complicado pues estudiarlas, ¿no? Uy, mira, estas patitas que harán. No, a saber cuando llegan más adelante van a avanzar en sus carreras. Se van a dar cuenta que es simple el comprenderlo. Claro que la tecnología que involucra no es tan simple, pero sí la idea que fundamenta esta tecnología sí es simple de entender y comprender, ¿no? Porque nosotros no vamos a ser electrónicos, pero sí hay que comprender cómo funciona, ¿ya? Hay que comprender cómo funciona. Bien, y lo que nos centra, lo que sí debemos grabarnos, cuáles son los tipos de memoria RAM o la tecnología que ahora se utiliza para crear módulos de memoria RAM, ¿ya? En la industria de la electrónica y por ende de la computación hay estándares, ¿sí? ¿Pero qué significa eso de estándares? Los estándares son criterios mínimos que un dispositivo, un servicio, ¿no? O un hardware o un producto debe cumplir para salir a la venta al mercado. Estos estándares son dispuestos por organizaciones, ¿sí? Ya sea internacionales o nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización de ingenieros electrónicos, ¿no? Que crea estándares para los dispositivos y futuros dispositivos, y eso es adoptado por la industria internacionalmente, ¿ya? Estos estándares definen, por ejemplo, la tecnología de la memoria RAM. ¿Mm? ¿Cuántos tipos de memoria RAM han existido y existen y van a existir? Tenemos esto, la DRAM y la SRAM, ¿no? Para que no nos hagamos más cuentos, la que se utiliza es esto, la SRAM, ¿ya? Eh, y los ha habido de distintas tecnologías, de tal forma que hace 20 años se utilizaba el DDR. Así es como se abrevia, ¿no? La memoria RAM, ¿ya? Profe, ¿qué es DDR? Es un acrónimo en realidad. DDR es un acrónimo. Permítame, ahí les comparto en, en inglés, ¿ya? Ahora voy a poner el texto. Esto significa, miren, DDR, Double Data Rate, ¿no? Que si queremos llevar a nuestro idioma, es pues lo malo cuando a veces queremos castellanizarlo, ¿no? A veces no pierde el sentido. Cuando queremos llevar a nuestro idioma es algo como doble velocidad de transmisión de datos. No tiene mucho sentido, ¿no? Doble velocidad. En una misma, en un mismo ciclo de datos ha hecho el doble de procesamiento, ¿ya? Bueno. Y en el transcurso del tiempo ha habido estándares. Cada uno de los estándares, más que todo, principalmente ha cambiado en su voltaje de consumo, con azulito, voltaje de consumo, y en su frecuencia. Por ejemplo, los DDR2, ¿no? Que utilizaban antes los Pentium 4, bueno, ustedes son jóvenes, ni siquiera sabrán qué es eso. Eh, Trabajaban a un voltaje de 1.8 volts, ¿no? Claramente se identifica porque calientan bastante. Las memorias antiguas calientan bastante, ¿no?
Claro que hay otros factores de ver en las memorias. Luego tenemos los DDR3. Estos DDR3 todavía lo encontramos, ojo, ojo, en el mercado de segunda mano, en donde hay computadoras que para un trabajo escolar es más que suficiente, funcionan con DDR3. Es más, en el mercado local todavía se sigue comercializando memoria DDR3. Imagínense, para que se den cuenta. Y si usted va a trabajar, vamos a hacer sus prácticas, de hecho que va a encontrar computadores que funcionan con DDR3. Ya no creo que encuentren con DDR2, pero con DDR3 sí los que los hay. Hay, ¿ya? Luego vinieron pues la siguiente generación de DDR4. ¿Mm? Y ahorita ya estamos en la generación de DR5. Profe, ¿cuál es la diferencia? Más que, miren, la diferencia entre una tecnología y otra, la que hace notar es la frecuencia, miren, es la velocidad con la cual se transforman los datos, ¿ya? Por ejemplo, la DDR4 va desde, si no me recuerdo mal, desde 2066 megahercios. Llega hasta los 5000 megahercios, o sea, 5 gigas. Los DDR5, por ejemplo, su estándar inicial va a ser desde los 5000, más rápido. Cuando vean ustedes una generación de memorias, la diferencia es la rapidez con la cual se procesan más datos. Porque ¿por qué es necesario hacerlo más rápido? Para que esté a la par del procesador. Ojo, para que esté a la par del procesador. ¿Ya? Ahora, no es toda la información que los estoy resumiendo acá. Hay mucho más. Hay tanto que hasta les puede, sí, confunde, ¿ya? Porque hay que ver latencia, ¿no? Hay tiempo de respuesta. Se puede trabajar a single channel, dual channel, triple channel, o doble canal, o triple canal, o cuádruple canal, ¿no? Cómo trabaja, etcétera. Entonces, así una ponencia, una exposición sería un poquito cansadito, ¿verdad? Ahora, físicamente, ¿cómo podríamos nosotros, profe, distinguir una RAM DDR, DDR2, 3, 4 y también la 5? Físicamente casi se parecen, digo casi, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, fíjense, la memoria son estos encapsulados, estos de acá, que mientras haya fluido eléctrico van a funcionar, almacenarán los datos, pero cuando ya se apaga, el computador se borra todo. Bueno, lo de siempre. Fíjense, desde R2, 3, 4. La diferencia física lo vamos a notar acá, miren, en la ranura para ingresarlos. Están en distintos lugares, de tal manera que alguien se intentaría poner pues una memoria DDR3 en un banco o de memoria de DDR4 físicamente no podría encajar, no, no podría encajar físicamente, no. Ahora, yo sé que ustedes habrán visto pues otros tipos de memorias, ¿no? Porque las memorias que he visto no son así. De repente has visto este tipo de memorias con lucecitas, ¿no? Hay marcas que crean pues memorias así con LED, ¿no? Pues, para los gamers, todo. Sí, Marlon, te escucho. En cuanto a las memorias, tienen esa pequeña abertura en distintos lados. No va. Físicamente no vas a poder insertarlo si no lo acomodas correctamente. Si una placa madre está diseñada para funcionar con DDR3, solamente vas a poder poner DDR3 en ese módulo. No vas a poder poner otro tipo de módulo. No, o sea, no vas a poder ingresarlo porque su ranura, esa ranurita que tú ves ahí, no te lo va a permitir. Así lo fuerces, lo vas a romper. ¿Ya? Así lo fuertes lo vas a romper. Ok, Ahora, gracias.
eh, vamos a hacer un poquito de paleontología acá, ¿no? Cuando tú vas a comprarte una memoria RAM DDR4, ¿no? El estándar va desde 4 gigas hasta más. Cuando tú compras la memoria DDR3, el estándar iba desde 1 giga. Cuando tú comprabas DDR2, el estándar iba desde 500 megas. Y DDR2 iban desde, si no me equivoco, desde 125 megas. Fíjense cómo ha ido aumentando, fíjense, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar, mi primera inversión en una computadora, yo quise que tenga la mayor cantidad de memoria. Recuerdo que me endeudé. ¿Y saben cuánto tenía mi computadora? Tenía 1 giga de memoria RAM. Y ese momento era lo máximo, ¿no? El full. Y ahora cuando uno va a comprar una computadora, yo por ejemplo recomiendo mínimamente, tu computadora debe tener 8 gigas de RAM, mínimo, para que pueda funcionar con un sistema operativo, ¿no? Y si eres vanguardista, si tú vas a trabajar por ejemplo con Windows 11, aparte de tener mínimo 8 gigas de RAM, yo lo exijo al cliente que su unidad de almacenamiento no debe ser ya un disco mecánico. Es más, Microsoft el mes pasado lanzó una especificación donde exhortaba a no instalar Windows 11 en discos mecánicos. Profe, ¿y por qué? Muy lento, no olviden. Para los estándares de ahora es muy lento. Ahí el compañero, vamos a copiar la imagen. El compañero está copiando una memoria. Tabla, ¿ya? Está haciendo lento esto. Esta es una memoria RAM, miren, ve. Claro que lamentablemente ya no está en sus mejores épocas, no ha tenido mejores días. La información la podemos ver acá, ¿ya? Solamente por el voltaje ya sé que es una memoria DDR3. ¿Sí? Esta es una Kingston. Este es el modelo, ¿no? Y esta es la frecuencia. Si ustedes notan acá un numerito, ¿no? La frecuencia de esta memoria es de 1333 MHz. Es una memoria DDR3, ¿no? ¿De cuántos gigas? De 2 gigas. De 2 gigas. Su frecuencia 1333 MHz. Esos eran los más baratitos que salían antes. Ahora, por ejemplo, hay de 1600, de 1800 hasta de 2800 cuando se hacía un overclock. Pero tenés que tener una placa especial para hacerlo. ¿Ya? Ahora que funcione, medio que me causaría temor, así como está, insertarlo en la computadora. No va a ser que, como veo tierra por acá, corto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un lavado, pues. Sacarle con un cepillo el polvo, su alcohol isopropílico, ¿ya? Si tiene objetos, un insecto se ha muerto ahí y el material orgánico ha quedado de repente con benzina, que es un líquido inflamable, pero me permite diluir objetos o cosas orgánicas, porque a veces los insectos pues ingresan pues en la computadora, ¿no? Hacen sus nidos ahí, mueren ahí, sobre todo si no tenemos la cultura de un mantenimiento, ¿no? Entonces ahí está tu respuesta, Claudio. Es una DDR3 de 2 gigas de 1336 MHz, de la marca Kingston, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Miren, es más, dentro del mundillo de las memorias RAM, ¿ya? Eh, hay memorias RAM que son SC. Cuando tú te compras una computadora de ahora, seguramente vas a ver en su ficha técnica que dice así, RAM no SC.
Siempre vas a ver en el mundo comercial, o sea, acá en las tiendas, este tipo de, en su ficha técnica, usa RAM, no SC. Este SC es un chip que va aquí, como esto, que lo que hace es un control de bits. Profe, no entiendo. Miren, para nosotros los usuarios, cuando hay un fallo de memoria, ¿qué pasa? Sale un pantallazo o se reinicia la máquina y listo, se acabó el problema. Pero hay equipos que están pensados para no apagarse. Los servidores, por ejemplo. ¿Ok? Estos servidores tienen que tener una memoria que dentro de la misma memoria tiene un chip que les permite hacer control de errores, ¿sí? Corrección de errores. Y a ese tipo de memoria se le llama memoria SC. Son muy costosas. Ojo. O sea, comparado con un módulo de memoria RAM para usuario común como nosotros, una memoria de servidor es 5 a 6 veces más costosa. Ahora, en el mercado, no sé, alguna vez ustedes han visto en AliExpress, que es una tienda virtual de productos chinos, se ha popularizado bastante los kits chinos, ¿no? Sobre todo porque utilizan procesadores de servidor y estos chinitos han creado sus placas madres y te venden memorias de servidor, así SC, pero DDR3. Mm, yo tengo uno por acá, le he armado a mi hijo y ya lleva como, ¿cuánto? 3 años y no falla, no falla el condenado, sigue dándole duro. Y eso lo utilizan para jugar. Hay que tener suerte, pues, ¿no? A veces sí, a veces no. Tú vas en los foros, ves, algunos, cuentan algunos que han comprado y al mes han fallado, otros que han comprado y nunca fallan, ¿no? Es cuestión de... Eduardo, estás compartiendo tu pantalla, dime, ¿cuál es tu duda? Eduardo Felipe. Bien, los módulos de memoria van a cambiar también de nombre de acuerdo a su utilidad. Por ejemplo, las memorias que utilizan las laptops son distintas a las memorias que van a utilizar en formato, me refiero a las memorias que nosotros vamos a ver en las PC normales. Son más pequeñitas, ¿ya? Esas son las famosas SODIMM, esta, miren, ¿ya? Son más pequeñitas, pero tienen las mismas prestaciones que una memoria común, ¿ya? Y como su encapsulado es más pequeñito, generalmente son más caras. Todo hardware diseñado para laptop generalmente son más caras. Profe, ¿por qué? Porque se tienen que diseñar más pequeñitas todavía. Y cuanto más pequeños son, la litografía utilizada es más cara. ¿Ya? Pero hay algo que se está viendo, que yo estoy viendo personalmente en el mercado local. Están viniendo laptops, sobre todo la de gama baja, que ya no te permite repotenciar tus capacidades. Cuando digo repotenciar, o sea, aumentarle su memoria, ponerle otra unidad, porque sus memorias RAM ya vienen soldadas. No las puedes ni quitar. Entonces, cuando usted va a hacer una inversión y ha decidido, voy a hacer mi inversión y quiero una laptop, cómprate mínimo la edición Pro de esa marca. Las ensambladoras Dell, HP, Lenovo, tienen sus distintas versiones para consumo que son gama media, baja y alta. Consíganse una de media alta. Es fuerte la inversión, pero está pensado para tu trabajo, ¿no? Y que tenga la capacidad de poder ampliarlo. ¿Sí? Entonces tú lees en la ficha técnica, esta laptop viene con una memoria RAM, pero tiene dos módulos. En un futuro puedo repotenciar, poner más. Este tiene unidades de almacenamiento M.2 o puedo ponerle otro disco SATA. Muy bien. Esa información es necesaria. Porque después cuando quieres hacerla crecer, no vas a poder. Esa recomendación personal les doy. Lástima que está. Fíjense,
Incluso hace un par de años, no, creo par de años, más de 10 años ya. Incluso las laptops venían con la posibilidad de poder cambiar el procesador. O sea, en la misma laptop al procesador le podías sacar y poner otro, ¿no? Ya venían con un chip LGA o con socket PGA. Ahora ya no se ve, se vienen soldadas, ya no, no te da la capacidad de poder cambiarlas. Antes hay laptops de hace 10 años que puedes hacer eso, te permite cambiar. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Están despiertos? Bien. Sé que de repente suena un poquito cansadito, pero la idea es que ustedes estén leyendo y acá hagamos un resumen. Y más que resumen, siempre trato de actualizar, ¿ya? Yo sé que es cansado la lectura, pero es necesario. ¿Por qué? Porque hay bastante que aprender. Y como les definí en las sesiones, en las primeras sesiones, todos los profesionales TI necesariamente tenemos que actualizarnos todos los días. Porque todos los días hay un nuevo hardware, hay un nuevo software, hay una nueva amenaza, hay nuevos procedimientos, hay nuevos protocolos. Es por eso, fíjense, si ustedes consiguen o ven compañeros de hace 3 años que han egresado de las carreras TI de Senati, te van a decir, pero a mí no me han enseñado eso, a mí me han enseñado lo otro. ¿Por qué? Porque en el Senati, sobre todo en las carreras de tecnología, cada 2 años o 3 años, cambia las currículas totalmente. ¿Por qué? Porque avanza el hardware y avanza el software, obviamente. Bien, vamos a un apartado que muchas veces generan dolores de cabeza para los técnicos, sobre todo para los usuarios que a veces no entienden, que son las tarjetas de expansión, tarjetas adaptadoras. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía cuando llegamos a la parte de las placas madres, que dependiendo del tamaño de la placa madre, vamos a tener ranuras de expansión? Por ejemplo, la más chiquitita solamente tiene una y la de ahí a más grande van teniendo dos, tres, hasta más, ¿no? Voy a hablar de las placas de ahora. Estas ranuras de expansión son las ranuras, acá hay una chiquitita si no lo notan, ¿no? Acá también miren, ven, ¿no? Son las ranuras de expansión PCI-E, ¿no? Es un acrónimo. PCI Express, ¿sí? Los hay de distintos tamaños que se simbolizan como PCIe 1, E4, E8, E16. Estos números, ¿no?, hacen notar los carriles, ¿no?, por donde va a circular la información. Creo que acá no se nota. Voy a compartirles una placa madre con una mejor calidad de imagen, donde va a ser notorio esto, ¿ya? Y que quede entendido desde ahora qué es esto del PCI. La idea por la cual se utiliza estas ranuras o tarjetas de expansión PCI, computadora, se puede ampliar sus capacidades, ¿ya? Esa es la idea, ampliar sus capacidades. Caramba, es que no encuentro. Cayó un ratito, está descargando. Aquí está. Fíjense. Acá tenemos una placa madre. Esta es una micro ATX. A la vista salta porque es un forma rectángulo. Y acá podemos observar sus ranuras de expansión. Miren, ve. Incluso si uno ve con detalle, se puede notar el número. Miren, PCI Express, acá 1, miren, ve, por 1. Acá por 1. ¿Ya? Profe, pero acá dice 2.
Claro, mira, acá es uno, este es el primero, este es el segundo, pero es por uno. O sea, esto tiene un carril y este es el carril, mírenle. Normalmente en los PCI Express por uno se colocan ranuras de expansión como, a ver, un adaptador de red. Un adaptador de red. Imagínate que tu computadora no ha venido, ¿ya? No ha venido con una tarjeta inalámbrica. Bueno, y tú quieres ponerle. Facilito. ¿Qué es lo que haces? Vas al mercado y te compras uno de estos. Fíjate. Esta es una tarjeta de expansión PCI Express inalámbrica o wireless, pero por un carril. ¿Y eso dónde se inserta, profe? Se inserta acá. Lo puedes poner ahí. ¡Pum! ¿No? Es más, la mayoría de ellos son plug and play, o sea, se conecta y Windows lo reconoce. Algunos vienen con sus drivers, ¿no? Una de las más principales es esta, la tarjeta PCI Express por 16. Acá ves, este es por 16. Esto tiene todos sus carriles. Todo esto está siendo utilizado. Y normalmente, ¿qué se coloca acá? La GPU, ¿sí? La tarjeta de video, ¿no? Muy codiciada últimamente por los gamers. ¿Mm? Y usted puede decir, un empírico puede decir, profesor, pero no tiene uno, acá tiene dos, mira, ve. No, error. Aunque físicamente tiene el mismo tamaño, pero fácilmente podemos ver que acá los carriles, los fierritos, los carriles, acá termina, miren, es hasta acá nada más. Este es un PCI Express, ¿no? No es por 16, es por 8, por 4, perdón, por 4. Por 4 son hasta acá, por 8 son hasta la mitad, por 16 son todos, ¿ya? Entonces, ahora, y no todas las placas madres, ojo, ojo a esto, ojo al canto, no todas las placas madres tienen la misma cantidad de ranuras de expansión, ¿ya? Eh, no todas. Es más, de repente, cuidado, tengan mucho cuidado, les va a pasar por ahí y se van a encontrar en el mercado ranuras de expansión antiguas, como esta, miren, ve. Esta es una ranura de expansión, este es PCI, ¿ya? Este es PCI. No es el extender. Son antiguas. Porque se utilizaban y se utilizan para placas madres antiguas. ¿Ya? Permítanme, les comparto una ranura PCI de una máquina antigua. Bueno, entre comillas antigua, ¿no? Porque también hay máquinas de estas funcionando, ojo. Miren, acá tenemos una placa madre. Esta es una ranura PCI, miren. Cuando ustedes ven placas madres de hace 10, 12, 14 años, van a ver, se van a encontrar con ranuras PCI y con ranuras PCI Express. Físicamente, ¿cómo se van a nos dar cuenta? ¿Por el color? No. Las PCI, sus ganchitos lo tienen al último. Y las PCI Express, su ganchito la tienen al inicio. ¿Mm? Pues fácilmente se identifica. Entonces, ojo, puedes encontrarte máquinas antiguas, ¿ah? Que están funcionando y le puedes repotenciar. Por ejemplo, acá en el mercado local, si tú vas a cualquiera de las tiendas acá en Quito, tú puedes encontrar adaptadores de red así, antiguos. Todavía hay stock. ¿Por qué? Porque hay equipos que están funcionando así. ¿Ya? ¿Y qué más podemos nosotros ampliar? Pues de acuerdo a la necesidad del cliente, pues, ¿no? O lo que ustedes van a hacer. Como pueden ver en esta imagen, hay adaptadores de red, perdón, adaptadores de tarjetas para audio, para red, video y de todo lo que ustedes imaginen, ¿ya? De todo lo que ustedes imaginen. Por ejemplo, tu computadora ha venido con poca capacidad, ¿ya? Para poca, ¿no? capacidad para ingresar este, memorias USB o puertos USB. Y tú necesitas bastantes. Ah, muy bien. Vas al mercado,
cuando digo mercado vas a comprar, ¿no? Vas a comprar y de acuerdo pues a tus posibilidades, a tu economía, vas a poder conseguir, ¿no?, una ranura, una tarjeta de expansión como esta, miren. Fíjense, este es un PCIe por uno, fácilmente se identifica por el tamaño y te da la capacidad para poder ampliar a 4 memorias USB 3.0, ¿no? Claro que necesita una fuente de alimentación externa, ¿no? Imagínate que quieras tener de la más nueva, la que están viniendo ahora con con los celulares, ¿no? También los hay, quieren ver. Recuerden que hay una nueva tecnología de estándar de puerto USB tipo C. Acá está. Y como su consumo y su transferencia es más alta que el tipo USB normal, este es un carril ya por 4, miren. ¿Mm? Si usted ve su celular de ahora, el moderno, ya viene con un puerto USB 3 de tipo C, ¿verdad? La diferencia es que no hay orden ahí, puedes insertarlo como en orden que desees. Bueno, señoritas, señores, ranuras de expansión, tarjetas de expansión, los va a ver de acuerdo a la necesidad del cliente. Hay capturadoras de video, por ejemplo. Permítame, le voy a compartir una capturadora de video. Donde esta es una de las más populares. Esta marca es una de las que más utilizan los streaming. El gato. Esta es una capturadora. ¿Mm? Es un hardware, es un dispositivo dedicado netamente a capturar video. Algunos streamers lo utilizan porque cuando ellos eh, proyectan sus videos, tienen que proyectar pues la mejor calidad para sus usuarios, ¿no? Entonces, esta es una capturadora que te promete 4K a 60 fotogramas por segundo. Es altísimo. Por eso está utilizando, miren, acá utiliza 4 carriles de PCI. Obviamente el costo de esto pues es oneroso, no es barato, ¿no? Está orientado hacia un mercado, hacia un público, hacia una necesidad distinta, ¿ya? Otro más. Pero yo he visto capturadores de video tipo USB, claro, no los hay, ¿no? ¿Quiénes utilizarían de este tipo USB? Un usuario normal que quiera capturar algo para luego editarlo, pues. Pero a nivel profesional, tenga entendido esto. Hay hardware dedicado para a nivel pro, ¿ya? Hay hardware dedicado para nivel pro, nivel profesional, ¿ya? Bien. Entonces, no olvidar, estas ranuras de expansión generalmente se colocan en los puertos PCI. Las máquinas de ahora, las máquinas modernas de ahora, ya vienen con ranuras de expansión PCI Express. Creo que la diferencia son más rápidas, y físicamente es muy fácil identificarlas, ¿ya? Y les decía, en esta imagen de acá, puedes notar la diferencia. Físicamente se nota, es saltante. El PCIe, ya sea por 1, por 16, por 4, por 8, sus enganches, voy a llamarlo así, enganches, están adelante. Los PCI antiguos, los enganches están atrás. Viene a prueba de cualquier tipo de error. ¿Sí? Viene a prueba de cualquier tipo de error. Ahora, la pregunta es que algunos me hacen, ¿no? Profe, en mi computadora solamente tengo esta ranura de expansión. Edward, no es necesario que compartas tu video. Estamos viendo. Ya, muy bien, Edward. En una ranura de expansión por 16
por 8, por 4, se puede insertar dispositivos que están diseñados para uno. ¿Sí? Así inserta, no hay ningún problema. ¿Ya? Son compatibles estos. Tú puedes hacerlo. ¿Ok? Puedes hacerlo. Muy bien. Eso es respecto a ranuras de expansión. Ahora, tecnologías de PCI. Bueno, los hay las tecnologías PCI 2.0, 3.0. Ahora tenemos la 4.0 y con los nuevos procesadores están saliendo la tecnología de PCI 5.0. Que al final y al cabo lo que trata es que sean más rápidos. ¿Ya? Son más rápidos. Mucho, pero mucho más rápidos. Lo malo es el costo. Lo malo es el costo. Muy bien. ¿Preguntas acá respecto a tarjetas de expansión? Les escucho.